La misión de completar esta actividad humanitaria, tenemos que operar a estos pacientes que están ya individualizados. Hay vesículas que operar, hay cataratas, hay 8 cataratas, hay 4 ptericios, o sea, la carnosidad. Eso nosotros tenemos que completar este trabajo. ¿Qué sentido tiene que vayamos allá, hagamos una promesa y dejemos otra vez a esos pacientes sin intervenirlos quirúrgicamente? Sí, señor, sí, señor. Un abrazo, doctor Fretes. Muchas gracias siempre. Gracias por la llamada. No, por favor, adiós. Hasta luego, el doctor Ricardo Cea Fretes. Pone, por favor, el IUA. Ahí envié una imagen donde está el líder de esta comunidad, está con el doctor Fretes. Con el IUA, doctor, es así como estábamos describiendo. Sí, sí. Pero antes de eso, Carlos, quiero felicitar, pero... quiero felicitarle al doctor Fretes, a todo el equipo de la promoción 83, también en este caso acá a Francesco por esta importante actividad, yo digo trascendental. Nunca se hizo algo parecido con los pueblos indígenas de una manera masiva como en este caso. Estamos hablando de 700, casi 800 personas que recibieron en su hábitat, allí donde tradicionalmente ellos desarrollan sus actividades, atenciones en distintas especialidades. Yo creo que esto superó lo que hasta ahora se puede haber hecho en todos los sentidos en materia de atención a comunidades indígenas. Y bien por el doctor Fretes, porque inclusive esto que acaba de decir deja al descubierto la calidad, la excelencia del trabajo que están desarrollando. No es ir nomás y hacer algunas atenciones, cumplir con algunos y con otros, no, sino que él está diciendo, tenemos tantos casos que tenemos que seguir atendiendo. Y eso le da un valor extraordinario. El gesto de humanidad que ellos pusieron de manifiesto es fuera de serie. Y entonces, Carlos, quiero por eso decirte, estos son los eternos olvidados, estos son los ninguneados. Ayer existieron gracias a esta presencia y hoy, imagínate vos, Carlos, acá en la gran cabina en Ñandutí, hablando, mostrando imágenes, cosa que cuesta mucho. Hay veces uno mira acá y uno dice, ¿qué es lo que es tanto, verdad? Pero cuando uno está allí, la sensación es diferente. No, puedo decirte que inclusive a partir de esto, con el respeto que se merece Francesco, hay un antes y un después, inclusive en la perspectiva que él va a tener de las cosas. Todo esto que él está contando, hubo ya un caso anterior, porque allí en la zona no solamente están las comunidades que hablan guaraní, están también los famosos ayoreos. Los ayoreos que tienen, son una comunidad diferente, tienen un idioma diferente, entre ellos están los famosos silvícolas, que ayer le comentaba a Carlos, no, ni siquiera tienen la referencia de que existe una ciudad grande allí cerca, que es Maricalete del Río, que existe Asunción, o que vivimos en Paraguay. Ellos viven solamente en el lugar donde están. Y lo otro que quedó al descubierto con esto, el doctor Fretes decía claramente el tema de la harina, ¿verdad? Cuando en 1986 un grupo de ayoreos fue traído hasta Campo Loro, el primer problema que el grupo completo tuvo fue con su vinculación con los alimentos que consumimos. Nunca jamás consumieron aceite, arroz, fideos, todos los productos procesados. Eso al ingerir obviamente les causó a ellos una serie de problemas que inclusive muchos de ellos los llevaron a la muerte. Acá está hablando él claramente, hoy tan común en Paraguay, yo creo que allí él acaba de dar razón de todos estos problemas de grasa que podemos tener en torno a muchos de los órganos. Está el caso, por ejemplo, de la tortilla, ¿verdad? Sí. Y el otro que he mencionado, el reviro que acá Carlos conoce, allí en la zona de Itapúa, del Alto Paraná, esa fue y sigue siendo la comida de la gente que hace actividad durante todo un día. Se prepara con harina, se pone un poco de agua, algunos le ponen un poco de sal, y hasta allí nomás, ¿verdad? Y eso se comienza con la ayuda de una espátula, en Paraguay le decimos espátula. Sí. La gente comienza a remover, se forman unas bolitas, y eso es que está el alimento de todo el día. Decía el doctor Fretes también que antes de esto, ellos consumían la harina, y todavía en muchas partes consumen, que hacen del algarrobo, la semilla del algarrobo. Ellos juntan, ponen al sol, se secan, después de secado, ellos pasan eso por el mortero y guardan en unas bolsas
¿Por qué? Porque en época de carencia de alimentos, lo único que ellos tienen o tenían en ese momento era esta harina, que consumían así como en una taza a la mañana y otra a la tarde. No había otro alimento. Bueno, hoy entró, lastimosamente no fue lo mejor, entró lo peor, pero bueno, hay harina allí. Así mismo. Tradicionalmente era lo otro. Y lo último lo que decía Carlos también tan importante es el caso del IGA. El IGA hasta hoy es una solución para muchas de las comunidades indígenas a no tener agua. No tener agua, no tener las condiciones, vos dijiste ayer, el calor insoportable, las condiciones pésimas, la falta de alimentos, accesos, ya sea viable, por medio de internet y compañía. Cosas, es como que ellos están en otro mundo, otro planeta. Los olvidados. Sí. Por eso insisto, Carlos y Francesco, las felicitaciones al doctor Frete y también a la gran cabina, en la persona, en este caso Francesco, que hizo la cobertura, porque fue como por un momento ponerse una camiseta y sentir lo que la gente siente en el lugar donde vive. Es importante como experiencia y le va a servir muchísimo a Francesco una actividad, presenciar una actividad como esta.